Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 para continuar con el encargo que particularmente he tenido en estos días. En Efesios capítulo 4 vamos a hacer una oración antes de considerar este capítulo nuevamente. Amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos por estos días de comunión contigo, Padre, comunión en tu palabra y comunión los unos con los otros. Gracias, amado Padre, por la palabra que hemos recibido esta mañana, que ella pueda ser grabada profundamente en nuestros corazones y que produzca el fruto que tú deseas de nosotros y nos conduzca a caminar por el camino de la cruz, que es el camino de la verdadera fructificación y utilidad para ti, Padre. Gracias por tu palabra esta mañana. Ahora, Señor, te pedimos una vez más que continúes obrando por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, abriendo los ojos de nuestro entendimiento y dándonos el conocimiento de tu voluntad, de tu propósito, de tu visión celestial y de cómo ella se aplica en la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, estamos considerando el capítulo 4 de Efesios. Muy bien, vamos a considerar, gracias hermano, tome asiento. Vamos a considerar el capítulo 4. Ustedes recordarán que ayer estuvimos estudiando este capítulo 4 desde el versículo 1 al 16, que nos muestra cuáles son aquellos elementos o aquellos pasos fundamentales dados por Dios mismo a través del apóstol Pablo para la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia no es otra cosa que la encarnación de la visión celestial, la visión de aquel nuevo hombre donde Cristo es la cabeza y nosotros somos, y la iglesia es su cuerpo. Esa visión celestial, ese propósito eterno divino, tiene que ser encarnado, tiene que ser realizado en la tierra. La iglesia tiene que ser edificada porque la iglesia es la expresión. En ella se plasma, se realiza esa visión celestial, que es el propósito eterno que ha estado en el corazón del Padre y que ha sido realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, consumado en Él. Entonces, hermanos amados, nosotros hemos dicho que el propósito, el llamamiento de Dios es que andemos como es digno de esa vocación, de esa visión que se ha convertido entonces en nuestra vocación, nuestro llamamiento celestial. Fuimos llamados a ser ese cuerpo, a ser la casa de Dios, a ser la familia de Dios, según hemos venido oyendo en estos días. Ese es nuestro llamamiento y es el llamamiento en el cual todos nosotros hemos sido incluidos. Ayer vimos entonces que el primer elemento para que esa visión celestial pueda ser encarnada, plasmada en nosotros, que fuimos llamados para esa visión, el primer elemento básico, esencial, es el amor. Amén. Este es el diseño de Dios. No es algo que inventamos nosotros, es Dios que nos está diciendo cómo se hace. De la misma manera en que le dijo a Moisés, mira que hagas. Aquí estamos hablando de nuestra colaboración con Dios. Dios nos llama por su misericordia a colaborar. Harán un santuario para mí, pero no lo harán como ustedes quieran, ni de la manera que ustedes quieran. Lo harán según el modelo que les fue mostrado en el monte. Amén. De manera que si usted quiere colaborar con Dios y es llamado a colaborar con Dios, recuerde, lo que Dios pide no son sus ideas. Lo que Dios busca no son sus capacidades. Dios no necesita nada de eso. No necesita su imaginación. No necesita su habilidad. No necesita nada. Lo que Él pide es que usted sea obediente, sea fiel a la visión celestial. Amén, hermanos.
Y entonces, el primer elemento, ya lo vimos ayer, es el amor. El segundo elemento que viene a continuación y que se apoya en el amor es guardar la unidad del Espíritu. Entonces, primer elemento, amor. Segundo elemento, unidad. Pero aquí es la unidad esencial, la unidad del Espíritu. Recuerde que hablamos que hay una unidad como punto de partida, la unidad del Espíritu, y hay una unidad como punto de llegada, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos caminamos hacia esa segunda unidad completa, plena, perfecta, pero partimos de esta unidad esencial que incluye a todos los que Cristo incluyó en su cuerpo. Lo repito, la unidad del Espíritu incluye a todos aquellos a quienes el Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, soberana, ha incluido en su cuerpo, que es la iglesia. No son aquellos a quienes nosotros incluimos. Nosotros no dimos nuestra vida por ellos. Recuerda lo que leía nuestro hermano allí en el mensaje de Pablo a los ancianos de Éfeso, en el discurso de despedida. Dice, la iglesia del Señor, el Señor los llamó a apacentar su iglesia, la cual Él, no nosotros, Él ganó con su propia sangre. Y Él nos llamó. Gloria al Señor. Y es Él que nos llama a caminar en unidad con todos aquellos que Él llamó y Él salvó. Gloria al Señor. Y Él incorporó por su Espíritu Santo en su cuerpo bendito. Entonces vimos la unidad del Espíritu. Ahora vamos a ver los dos elementos que faltan para completar el cuadro de la edificación de la iglesia. Recuerda, el primer elemento, amor. Segundo elemento, unidad. Guardar la unidad del Espíritu. Tercer elemento, y lo vamos a ver ahora, diversidad. Y para que usted lo note y lo recuerde, el cuarto elemento, mutualidad. Entonces, estos son los cuatro elementos fundamentales que son los pasos fundamentales para la edificación de la iglesia según la visión celestial. Primero, amor. Segundo, unidad. Tercero, diversidad. Cuarto, mutualidad. Los vamos a considerar. Vamos a hablar entonces de la diversidad. Versículo 7. Versículo 7. Observe. Tenemos entonces primero el amor. Segundo, esa unidad esencial. Todos nosotros somos un cuerpo, tenemos un mismo llamamiento. Somos iguales en llamamiento, iguales en vocación, iguales en cuanto a nuestra salvación, iguales en cuanto a nuestro destino final. Todos fuimos llamados para ser participantes de la gloria de Cristo. Todos seremos llevados a la gloria. Ese es nuestro destino común a todos nosotros. Es lo esencial. Somos iguales en Cristo. Pero también somos diferentes. Hay diferencias entre nosotros. Y eso es lo que viene a continuación. Sobre la unidad descansa la diversidad. Recuerde, primero somos uno. Y luego, sobre esa unidad, hay una diversidad. Un solo cuerpo, pero con muchos miembros. ¿Sí? Un solo cuerpo, con un mismo llamamiento, una misma vocación. Todos nosotros somos llamados con la misma vocación. Todos los miembros del cuerpo, porque están en el cuerpo, son llamados con una misma vocación celestial. Todos corremos hacia una misma meta. Todos vamos hacia un mismo destino. Todos vamos. Todos estamos incluidos en el mismo propósito divino. Amén. Y por tanto somos compañeros del llamamiento celestial. Amén. Y caminamos juntos hacia una misma meta. Pero en ese caminar descubrimos lo siguiente, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, y ahora viene el énfasis en cada uno. Antes estaba el énfasis en el todo, ahora el énfasis es en cada uno. Y cada uno de nosotros, dice Pablo, a cada uno de nosotros, ahora es usted, soy yo, cada uno tomado de una manera particular. A cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Y eso nos habla de la diversidad del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros recibió, dice el apóstol Pablo, una medida particular de gracia. Pero esa medida particular de gracia fue tomada del don de Cristo,
Es decir, el don es la gracia completa, como lo dice ahí Pablo. El don es la gracia completa, es la plenitud de esa gracia, que es Cristo, que está en Cristo. Pero cada uno de nosotros recibió una medida de Cristo, de esa gracia, de ese don que es Cristo. Y a cada uno de nosotros fue dada una medida. ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces vamos a volver a Éxodo capítulo 25 para entenderlo mejor. Éxodo capítulo 25. Recuerde, ya leímos aquí, vamos a leerlo nuevamente, pero ahora para examinar lo que se refiere a la diversidad o a la pluralidad del cuerpo de Cristo. Capítulo 25, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y ahora vea el versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Nosotros ya vimos que ese santuario representa, tipifica a la iglesia, el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo, la verdadera casa de Dios en la cual Él habita con los hombres. Y entonces, en la figura del Antiguo Testamento, observe usted: ustedes harán un santuario para mí. Dios va a edificar su casa, pero la va a hacer a través de su pueblo, de los suyos. Y la va a hacer usando aquellos materiales u ofrendas que los suyos deben traer, que su pueblo debe traer. Ahora observe con atención, el versículo 9 otra vez la advertencia: conforme a todo lo que yo te muestre. Toda la obra del tabernáculo, de la edificación de la casa, lógicamente, como ya hemos insistido, tiene que ser según el modelo que ha sido mostrado en el monte. Pero ¿qué quiere decir la ofrenda? ¿Qué significado tiene la ofrenda? Entonces, ahora, relacione usted esto con lo que acabamos de leer en el versículo 7. Cada uno de nosotros, dice Pablo, recibió una medida de gracia. Amén. Ahora relaciono con la ofrenda. Cada uno de ellos debe traer algo para edificar la casa. Los materiales con los cuales se edifica la casa deben ser aportados por cada israelita. Y cuando usted comienza a leer los materiales, usted va a descubrir algo maravilloso. Que los materiales, todos ellos en su diversidad, todos esos materiales diversos y distintos, todos ellos representan algún aspecto del Señor Jesucristo. Porque el material con el cual se edifica la casa, el elemento con el cual se edifica la casa, es el Señor Jesucristo mismo. Amén. ¿Usted ya se dio cuenta de eso? Así como Eva fue tomada de la carne y los huesos de Adán, y con la costilla, con la carne y los huesos de Adán, de ese elemento, de ese material, Dios hizo, edificó, fabricó una mujer. Así también la iglesia tiene que ser edificada con aquello que es tomado del Señor Jesucristo. Hermano amado, no hay lugar en la iglesia para nada que sea meramente del hombre. No hay lugar. Todo en ella, desde el centro de la circunferencia, todo tiene que ser tomado de Cristo. Si no es Cristo, no sirve para edificar la iglesia. Todo aquello que viene de la carne, del hombre, de la capacidad humana, de la inventiva humana, del poder del hombre, de la fuerza del hombre, no sirve para edificar la iglesia. Solo sirve aquello que viene del Señor Jesucristo. Pues, hermano amado, por eso es tan importante la palabra que hemos recibido hoy en la mañana. Porque ¿cómo obtenemos las riquezas de Cristo? Solo hay un camino,
para obtener las riquezas de Cristo o para que las riquezas de Cristo sean incorporadas en nosotros. Solo hay un camino. ¿Sabe cuál es? El camino de la cruz. Y es a través de la cruz y de la obra de la cruz en nuestro interior que las riquezas de Cristo nos son impartidas. Porque la cruz tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. En el aspecto negativo termina, acaba con todo lo que es nuestro, pero en el aspecto positivo nos da a Cristo. Porque a través de la cruz entramos en la vida de resurrección, en la vida de unión con Cristo en plenitud de su resurrección. Entonces, hermanos amados, aquí estamos nosotros y vamos a observar cuáles son esos materiales. Observe, vamos a leer algunos de ellos para que ustedes hagan una figura más completa. El versículo 3 dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. No cualquier ofrenda, recuerda, Dios no recibe cualquier cosa. No es que usted puede traer lo que se le ocurre. Yo voy a llevar aquí, tengo un pedazo de fierro, lo voy a llevar a ver si sirve. No, hermano amado. Solo pueden ser aquellos materiales que Dios determina. Y los materiales que Él especifica son aquellos elementos que constituyen las riquezas insondables de Cristo. Y vea conmigo entonces, observe. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Primero, oro. El oro, hermanos amados, nos habla de la divinidad, del carácter divino, celestial del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, todo ese carácter divino y aquel verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el carácter celestial, divino de Cristo. Ese es el oro. Pero observe cómo continúa, dice, y plata. Y la plata en la Escritura siempre nos habla de la redención. Es el precio de la redención. Y nos habla de la obra de Cristo por nuestra redención. Es el sacrificio, lo que Cristo pagó por nosotros. Él pagó con su vida, con su sangre, por nuestra redención. Y nos habla de toda la obra de la redención realizada por Cristo el Señor. Gloria al Señor. Después dice cobre. El cobre es un material que se usa para mezclar con el estaño, para hacer el bronce. Usted nunca ve el cobre solo en el tabernáculo, pero cuando usted lo ve, ve el bronce. Y el bronce nos habla del juicio de Dios. Jesucristo el juez, aquel que tiene pies como bronce bruñido, ¿recuerda? Es aquel que establece el juicio de Dios en la casa de Dios. Es aquel juez soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted puede seguir leyendo, solo vamos a leer algunos para que usted se haga una idea. Después dice azul, púrpura, carmesí, lino fino. Todos esos son características de Cristo el Rey. El azul otra vez su carácter celestial. El púrpura, la realeza, porque el púrpura era el color de los reyes. La realeza de Cristo. El carmesí de su sangre derramada. El lino fino, su vida humana perfecta. Recuerda en Apocalipsis 19. Y a ella, su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos, las acciones justas, el carácter perfecto de Cristo hombre. Ve, esos son los materiales con los cuales se edifica la casa de Dios. Y después dice, pieles de carneros teñidas de rojo, y nos hablan del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, las pieles de tejones, su vida humana exterior sin apariencia. El tabernáculo, la última cubierta del tabernáculo que cubría todo el tabernáculo estaba hecha de pieles de tejones. Los tejones son animales que viven en el desierto. Tiene un pelo grueso, hirsuto, feo, parece un ratón. Cuando usted veía el tabernáculo de lejos, ¿qué veía? Era como un ratón, feo, porque la belleza no estaba por fuera, estaba por dentro. Le veremos, dijo el profeta, mas sin atractivo para que le deseemos. Él dice, él creció delante de Dios como raíz de tierra seca. Él era un hombre como cualquier hombre. No era por fuera, era por dentro. Aquellos que entraron en Cristo descubrieron la gloria y la belleza de Cristo. Y así usted puede seguir. Bueno, madera de acacia, la humanidad de Cristo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermano amado, si usted liga esto entonces, ahora vamos a ligar esto ahora entonces con
este es el tipo, ahora vamos a hacer el antitipo, es decir, el cumplimiento o la realización del tipo, de la tipología del Antiguo Testamento. Y entonces al verlo acá en Efesios, capítulo 4, versículo 7, comienza a hablarnos, pero a cada uno de nosotros. Esa plenitud que es Cristo ha sido derramada en diferentes medidas en cada uno de nosotros. Cada uno tiene una parte de Cristo, cada uno tiene algo de Cristo que por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la cruz ha sido trabajado, ha sido formado en su vida. Esa medida particular, específica que usted tiene de Cristo, que viene de Cristo, pero que el Espíritu ha trabajado específicamente en su vida, que la cruz ha trabajado en su vida, esa riqueza que usted tiene de Cristo, eso no es para usted. No ha sido dado para usted, es para beneficio del cuerpo de Cristo. Es lo que usted tiene que dar al cuerpo de Cristo. Y eso es el ministerio que cada uno tiene en el cuerpo de Cristo, la función que cada uno tiene. Es esa medida de Cristo que hay en cada uno de nosotros. Entonces vea usted, hermano, cuán rico es el cuerpo de Cristo. Y por eso, cuánto necesitamos de todo el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo usa tantas veces esa expresión, todos. Vea el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Vea el capítulo 3, versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Todos es una palabra muy importante en la Escritura, porque implica la plenitud del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ese don maravilloso, inmenso, glorioso, esa plenitud de Cristo ha sido derramada en todo su cuerpo. Y entonces usted necesita todos los miembros del cuerpo para tener la plenitud de Cristo. Por eso, hermanos, la unidad del Espíritu es tan fundamental. Porque si estamos divididos, estamos separados, entonces nos perdemos algo de Cristo. Amén. Hermanos, ningún miembro, por muy capacitado, muy dotado, muy lleno de gracia que sea, puede contener ni remotamente esa bendita plenitud de Cristo. Solo el cuerpo de Cristo en plenitud puede recibir y expresar la plenitud de Cristo. Amén. Recuerde eso. Vamos a seguir. Entonces, versículo 8, por lo cual dice, y ahora cita el Salmo, subiendo lo alto, Salmo 68, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ya nuestro hermano Luis nos explicó en la vez anterior que esos dones de los que habla allí y que luego menciona, observe el versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, esos dones son los dones que fueron repartidos en los miembros del cuerpo de Cristo. Pero a la vez, esos dones son, una vez que ese don ha sido dado y ha sido depositado y trabajado, esa medida de Cristo ha sido trabajada en un hombre, en una mujer, ese hombre y esa mujer, ellos mismos se convierten en un don de Cristo para su cuerpo. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? No es simplemente un poder, una fuerza o algo que pasa a través de usted. No es así como funciona. Es algo que es forjado en nosotros, trabajado en nosotros, de manera que nosotros nos llegamos a convertir en dones de Cristo para su cuerpo, que es la iglesia. Es por eso que se trata no solo una cuestión de poder o de fuerza o de energía, es una cuestión de carácter. Es la vida de Cristo trabajada en nosotros que nos convierte en dones de Cristo para la iglesia. Amén. Dio dones a los hombres. Gloria al Señor. Bueno, vamos a profundizar un poco más en esto. Dice allí que el mismo que subió, es el mismo que descendió, es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Ahora, observe esto. Llenarlo todo
Es otra manera de decir en la cual Pablo expresa el propósito eterno de Dios. Llenarlo todo de Cristo. Es otra manera de expresar ese propósito eterno de Dios. El apóstol Pablo, hablando de la visión celestial, aquella que él dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Cuando él toca este asunto de la visión celestial en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, él utiliza otra expresión para referirse a esa visión celestial. Él la llama el misterio de Dios. Usted puede ver esa expresión, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, otra vez, que estuvo escondido desde los siglos en Dios. Y en el capítulo 5, refiriéndose a la iglesia y a Cristo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 3 veces la palabra misterio y otras veces más en Colosenses. El misterio, y en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, todas esas menciones tienen que ver con la visión celestial, porque es un misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios. Cristo y la iglesia es un misterio. Misterio, dice el apóstol Pablo, que no fue revelado antes. No fue revelado a los ángeles, no fue revelado a las criaturas celestiales, no fue revelado a las más poderosas de los seres celestiales, tampoco fue revelado antes a los hombres, pero ahora, ¿qué es ese ahora? Ahora, en esta dispensación, a partir de Jesucristo el Señor, el misterio ha sido revelado. Y el misterio es aquello que contiene la plenitud de la voluntad de Dios para su creación. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios creó al hombre sobre la tierra? ¿Cuál es el propósito, el misterio de toda la creación de Dios? Uno solo, este misterio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es ese Él? Jesucristo. Pero Jesucristo, Él mismo contiene un misterio dentro de sí. Así como Adán, cuando Dios hizo a Adán en el huerto, dentro de Adán, de manera escondida, oculta, Dios hizo una mujer, pero la escondió en Adán. Era un misterio escondido en Adán. Pero cuando Adán durmió, prefigurando la muerte de Cristo, del interior de Adán, Dios sacó a la mujer. Así también del interior de Cristo, en su cruz, cuando su costado fue abierto, Dios sacó a vida a la iglesia. El misterio que estaba escondido desde los siglos en Cristo. Gloria al Señor. Amén. Entonces luego dice Pablo, el mismo que descendió es el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora recuerde la expresión del profeta Habacuc, que también está en Isaías capítulo 11, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esto es como un diluvio. Recuerda el diluvio de ahí de Génesis. Aquel diluvio, las aguas cubrieron toda la tierra y todos los montes, aún los montes más altos, fueron cubiertos de esa agua que inundó la tierra. Pero un día habrá un diluvio de la gloria del Señor y las aguas de ese diluvio inundarán la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. De la misma manera en que las aguas cubren el mar. Gloria al Señor. ¿Y qué es eso? Conocimiento de la gloria del Señor. ¿Quién es la gloria del Señor? Hebreos. Él es el cual siendo el resplandor de su gloria. A mí no me gusta mucho la palabra resplandor que usó la Reina Valera allí. Porque resplandor en el español significa un brillo tenue, un resplandor. La palabra correcta es el brillo refulgente de su gloria. Eso es el Señor Jesucristo. Es el brillo efulgente de su gloria. Cuando usted mira al sol, ¿qué ve usted del sol? Usted ve la gloria efulgente del sol. Así también Cristo es la gloria efulgente del Padre. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es, como dice Santiago, la gloria del Padre.
Y un día, por eso Juan dice, y vimos y contemplamos su gloria. Un día, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios está en el rostro, dijo Pablo, de Jesucristo. Es el conocimiento. ¿Recuerda esa frase? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria. Ahí está entonces, el conocimiento de la gloria. Porque la gloria de Dios se dio a conocer, se reveló de manera completa y perfecta. ¿En quién? En Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Y ese conocimiento un día, que es el conocimiento de Cristo, por eso ve ahora el versículo 13 del capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y ¿de qué? Ahí la palabra conocimiento en griego es epignosis y significa el conocimiento pleno del Hijo de Dios, el conocimiento pleno de la gloria de Dios. Entonces, hermanos amados, ¿cómo llenará Cristo con el conocimiento de su gloria todas las cosas? Recuerde, Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, del conocimiento de su gloria. ¿Pero cómo? O sea, recuerde, cuando Él subió por encima de todos los cielos, capítulo 1 de Efesios, versículo 22, vamos a leer desde el 20, del 20 al 23. Hablando de la gloria, del poder, de la eficacia del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y potestad, principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahí viene. Él fue elevado por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y a continuación, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De manera que Él está en los cielos, la cabeza, la gloria está en los cielos. Pero esa gloria está fluyendo, se está manifestando, se está dando a conocer en la tierra para llenarlo todo a través de su iglesia, su cuerpo, aquí en la tierra. Y es así, a través de la iglesia, que Cristo llenará todo de Él mismo. De manera que cuando Él dijo, edificaré mi iglesia, es a través de la iglesia que está siendo edificada contra viento y marea, contra todas las fuerzas del enemigo, en las fauces mismas del dragón, delante de las puertas del Hades. Esa iglesia es la que traerá el conocimiento pleno de la gloria de Dios que llenará la tierra. Es así. Ese es el propósito, ese es el diseño, ese es el misterio de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a continuar. Por lo tanto, la edificación de la iglesia es para que Cristo lo llene todo de sí mismo a través de la iglesia. Y en el versículo 11, en el versículo 11 del capítulo 4, nosotros encontramos que esta diversidad de miembros, que cada uno ha recibido una medida de Cristo para dar y para la edificación de la iglesia, esta diversidad de miembros está, vamos a decir así, constituida por dos partes o en dos etapas. Una primera parte o grupo de dones están descritos en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos 5 dones que son mencionados aquí, recuerde, estos dones son personas en las cuales la vida de Cristo, la gracia de Cristo ha sido trabajada para que ellos mismos sean dones. Por eso el versículo 10, aunque en nuestra traducción Reina Valera dice, y Él mismo constituyó, y da la idea de alguna especie de nombramiento oficial, pero no es así. El texto griego literalmente dice, Él mismo dio apóstoles, dio
profetas. Porque el énfasis no está en que ellos fueron constituidos, sino el énfasis está en que ellos son dones que fueron dados por Cristo a la iglesia. Ellos fueron trabajados y hechos dones para ser dados por Cristo a la iglesia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Él dio apóstoles. ¿A quién? No es que Él le dio a uno de nosotros el ser apóstol, no ese es el sentido de la palabra en griego, es que Él dio apóstoles a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son dones, son regalos de Cristo para su iglesia, porque el propósito del Señor es edificar su iglesia, y para edificar su iglesia lo primero que Él hace es que da dones a los suyos. Y esos dones, nosotros podemos reunir todos esos dones, primeros 5 que se mencionan allí, con la expresión o con el nombre ministros de la palabra. Todos estos dones constituyen lo que la Escritura llama el ministerio de la palabra. Y allí palabra con mayúscula. Para entenderlo un poco mejor vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas 1:1. Lucas 1:1 y el 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Observa, allí aparece entonces la expresión ministros de la palabra. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, la expresión ministro significa siervo o esclavo. En griego, doulos, un siervo, un esclavo, uno que está al servicio de la palabra. Pero aquí la palabra, lógicamente, es la palabra con mayúscula, porque esa palabra que se menciona aquí, si usted lo ve con atención, lógicamente el escritor Lucas está hablando no de la Biblia. Él no está hablando de la Biblia, porque dice, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿A quién vieron? A Cristo. Y entonces fueron ministros de la palabra que se hizo carne, o como la llama Juan, la palabra de vida. Usted puede relacionar esto entonces con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y nuestras manos, y palparon nuestras manos tocante al verbo, la palabra de vida. Eso os anunciamos. Ese es el ministerio de la palabra. Entonces, cuando usted lee Hechos 2:42, dice, y perseveraban los primeros cristianos en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Pero ¿cuál era la doctrina, la enseñanza? ¿Cuál era el ministerio de la palabra de los apóstoles? Entonces va ahí, usted tiene que comparar allí con Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Cuál era la palabra de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso Pablo le dijo a los corintios, yo me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la enseñanza, la doctrina. Ese es el ministerio de la palabra. Ahora, lógicamente, toda la Biblia apunta hacia Jesucristo. Y Cristo es la interpretación de la Escritura. De manera que la Escritura nos revela al Señor Jesucristo. ¿Te recuerda cuando el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, apareció a aquellos 2 hombres que iban caminando tristes en el camino de Maús? Y ellos caminaban entristecidos y se acercó el Señor y no lo reconocieron. Y les dijo, ¿qué es lo que están conversando ustedes por el camino? ¿Qué palabras son esas? ¿Y por qué están tristes sus corazones?
Y ellos le dijeron, ¿no sabes? ¿Eres acaso el único extranjero en Jerusalén que no ha oído estas cosas de Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, etcétera, etcétera? Y nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero ahora ya hace 3 días que murió y nuestra esperanza se desvanece. Aunque algunas mujeres nos perturbaron diciendo que Él resucitó, pero es lógico que ellos todavía no creían, porque eran mujeres. Y solo las mujeres en el tiempo del Nuevo Testamento no eran considerados testigos confiables, tristemente. Entonces, mujeres, esto puede ser lo que querían decir, puede ser hasta un cuento de mujeres. Pero el Señor les dice, insensatos y tardos de corazón, para entender todo lo que los profetas han dicho. Observe la expresión del Señor, todo lo que los profetas han dicho. Ahora, en el tiempo del Señor Jesús, la expresión los profetas se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. Para entender todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, tardos de corazón, todo lo que está escrito, observe la expresión, todo lo que está escrito. ¿Y de qué habla todo el Antiguo Testamento? Entonces dijo, y partiendo desde Moisés, los 5 libros de Moisés, y siguiendo por todas las Escrituras, les declaraba lo que de él decían. Les abrió el entendimiento, dice, para que entendiesen las Escrituras, porque los judíos estudiaban la Biblia. Hermano amado, usted para ser un fariseo, a los 15 años ya tenía que saber de memoria el Antiguo Testamento. ¿Alguno de ustedes se sabe el Antiguo Testamento de memoria? Pero los fariseos lo sabían, los escribas lo sabían, pero no les servía de nada, porque no entendían de qué hablaba la Escritura. Ellos creían que la Escritura habla de Moisés, habla de Elías, habla de Eliseo. Mira, la Escritura habla de tantas cosas. No, la Escritura tiene un solo tema, un solo asunto. Ese asunto es Jesucristo el Señor. Por eso dice, abriendo las Escrituras, les declaraba. Él les abrió el entendimiento. Es Cristo quien nos abre el entendimiento. Es cuando llega Jesucristo que la Escritura se abre delante de nosotros, porque Él es la llave que abre las Escrituras. Hasta que Cristo no llega, las Escrituras son un libro cerrado, sellado. Pero Cristo es la llave que abre las Escrituras. Y les declaraba todo lo que Él decía. Ese es el ministerio de la palabra. Amén. Cuando los apóstoles, una vez que vino el conocimiento de Cristo a sus vidas, tomaron el Antiguo Testamento y lo interpretaron a la luz de la revelación del Señor Jesucristo. Amén. Ministros de la palabra. La palabra que ellos vieron, tocaron, palparon. Esa misma palabra fue profetizada por los profetas del Antiguo, por los escritores del Antiguo Testamento. Amén. Ministerio de la palabra. ¿Por qué el ministerio de la palabra está primero? Lo primero que Cristo dio a la iglesia son ministros de la palabra. Y están especificados: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Observe con atención. Ellos son dones de Cristo a la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 3, lea conmigo. 1 Corintios, capítulo 3, para que usted lo recuerde bien. Observe los últimos versículos, 21 al 23. Últimos versículos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Usted sabe lo que le pasaba a los corintios, ¿verdad? Ellos decían, yo soy de Pablo. El otro decía, no, yo soy de Pedro. El de por allá decía, no, yo soy de Apolos. Y ahí habían unos más espirituales y decían, no, yo soy de Cristo. Eso es gloriarse en los hombres. Peor aún, porque ponían a Cristo al nivel de otros hombres. Esos estaban más mal todavía. Hermano amado, Pablo les dice, ninguno se gloríe en los hombres. Yo soy de la iglesia del hermano tanto. No, yo pertenezco al ministerio del hermano tanto. Hermano amado, usted no pertenece a ningún hombre. Vea lo que dice Pablo.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es... ¿Qué quiere decir eso? Esos hombres, dones de Cristo, son nuestros, son de la iglesia, le pertenecen a la iglesia, porque Cristo se los regaló a su iglesia. Son vuestros, pero vosotros, dice él, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, en unión con Cristo, está en el centro de los pensamientos de Dios. Y Dios creó todas las cosas para dárselas a su Hijo en unión con su iglesia. Él es el heredero de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Todo es vuestro, dice Pablo, sea la muerte, sea la vida, todo es vuestro. Pero vosotros, hermanos, iglesia amada del Señor, nosotros no somos de los hombres, somos de Cristo. Vea, pero vosotros de Cristo. ¿Y de quién es Cristo? De Dios. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra? Hermano amado, no le pertenecemos a los hombres. Gracias a Dios por los dones, gracias a Dios por los ministros de su palabra, pero piensa un momento, la iglesia no es una plataforma para exhibir a los ministros de la palabra, no es una plataforma para destacar a los ministros de la palabra. Los ministros de la palabra no son estrellas en la constelación de la iglesia, no está sobre ellos el foco, sobre ellos no debe estar la atención, porque toda la atención tiene que estar en Jesucristo. ¿Cuántas veces los hombres hemos usurpado el lugar de Cristo delante de su iglesia? Pablo dijo, todo es vuestro. Gracias a Dios por todos ellos. Pero usted es de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Solo uno merece la preeminencia en la iglesia. Uno merece nuestra atención. Uno solo merece ser exaltado en medio de nosotros. Todos los demás somos polvo. Fuimos sacados del polvo y no somos más que polvo. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy, pero es la gracia de Dios. No soy yo. Uno solo tiene toda la gloria y merece toda la gloria. Ese es Jesucristo. No dé gloria a los hombres. No honre a los hombres con la honra que solo merece nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esos ministros. Son fundamentales. Porque a través de ellos el ministerio de la palabra es que Cristo se comunica a su iglesia. El conocimiento de Cristo, el conocimiento de la visión celestial es impartido al cuerpo de Cristo a través del ministerio de la palabra. Ese es el lugar, esa es la función que ellos cumplen. No sabríamos nada de la visión celestial si Dios no la hubiera dado a través de esos hombres. Pablo dice... Observa el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Corintios. Así pues, téngannos los hombres, hablando de los apóstoles, como servidores de Cristo. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Siervos del Señor Jesucristo. Pero Pablo dice también en Colosenses, no solo siervos de Cristo, siervos de la iglesia del Señor Jesucristo. Y administradores de los misterios de Dios. A mí, dice Pablo, que soy el más pequeño de todos los hombres. ¿Sabe lo que significa Pablo? Entre paréntesis, una palabra que él escogió. Él escogió su nombre, se cambió el nombre. Él se llamaba Saulo, después se llamó Pablo. ¿Sabe qué significa Pablo? Pequeño. Así que Pablo siempre se acordaba de eso cuando le decían, Pablo, Pablo, pequeño, pequeño, ven acá, pequeño, hermano pequeño, ven. Porque yo soy el más pequeño de todos los hombres. Pero a mí, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Esto no me pertenece a mí, no es para mí, no es para mi gloria, no es para que yo sea engrandecido, es para aclarar a todos, para que todos sean llenos, todos puedan recibir y conocer y entender y ser llenos del conocimiento de este bendito misterio, del bendito misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué?
para que la multiforme sabiduría de Dios, para que esa multiforme sabiduría que está en Cristo sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Lo que tiene que ser edificado, lo que tiene que ser levantado, lo que tiene que llenarse de la sabiduría y del conocimiento de Cristo es la iglesia, para que a través de ella esa multiforme sabiduría sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, para que ángeles y arcángeles, querubines y serafines y todas las criaturas aprendan de la iglesia y en la iglesia el misterio eterno de Dios en Cristo. Ese es el misterio. Y yo, dice Pablo, a mí me fue dada esta gracia de comunicar a los santos lo que son, lo que tienen, lo que poseen, lo que Cristo ha hecho de ellos. Si usted es un ministro de la palabra, usted existe solo para eso. Los ministros de la palabra son como los andamios que se utilizan en una edificación. Cuando usted hace una edificación, usted pone andamios, ¿verdad? Para ayudar a la construcción, a la edificación. Pero una vez que la edificación está lista, ¿qué se hace con los andamios? Se tiran y se arrojan por allá y se olvidan, porque no son tan importantes. Ayudan, pero la gloria le pertenece a Cristo. Y el fruto es de la iglesia. Amén. Pero ahí tenemos esos ministerios. Gracias al Señor por ello. Ministros de la palabra. No tenemos tiempo hoy para explicar las diferencias entre ellos, que son importantes, pero me gustaría mencionar apenas unas pequeñitas cosas. Apóstoles, los apóstoles que aparecen en primer lugar, esto tiene un orden porque Dios siempre coloca las cosas en un orden. El Espíritu Santo, cuando inspiró la palabra, las colocó en un orden porque eso tiene un significado. Lo primero que Dios dio a la iglesia, lógicamente, son apóstoles. En la historia de la iglesia, lo primero que usted ve aparecer son apóstoles. ¿Cuál es el propósito de los apóstoles? ¿Cuál es la obra específica que hacen los apóstoles? Fíjese que Pablo dice en 1 Corintios, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. La función de los apóstoles es poner el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. Pero el fundamento, la verdad, lo puso Dios. Porque dice la continuación inmediatamente, pero nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y Dios puso esa piedra angular. Dios colocó ese fundamento eterno para sobre él edificar la iglesia. Pero la función de los apóstoles es revelar, es manifestar, es dar a conocer a todos, es traer y enraizar a todos en ese fundamento, revelar ese fundamento y enraizar a todos en ese fundamento. De manera que por eso los apóstoles y los profetas siempre aparecen ligados al fundamento, que es la visión celestial. Vea conmigo, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Ahora el capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, por eso usted se da cuenta que ese ahora es el ahora de la presente dispensación. No es el tiempo del Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento. Ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. De manera que usted puede ver que profetas y apóstoles son quienes reciben la visión celestial, la revelación del misterio, para comunicarla, para transmitirla, para enseñarla a la iglesia, para anunciarla a la iglesia. Porque todo, usted se acuerda, porque andéis como es digno de la vocación celestial, todos los ministerios de la palabra están ligados a la visión celestial. Los ministerios de la palabra todos tienen que ver con esa visión celestial, siendo traída y encarnada en la tierra. Y los apóstoles son quienes tienen la visión, vamos a decir así, de los planos divinos junto con los profetas. Y a través de ellos es comunicada, es anunciada a la iglesia. La diferencia entre un apóstol y un profeta es que un apóstol
Es un hombre que no solo tiene la visión, la revela, la anuncia, la proclama a la iglesia, sino que también sabe cómo o ha recibido la gracia de Dios para establecerla, para encarnarla en la iglesia. Los pasos, el cómo esa visión se encarna en la iglesia. Ahora, hermanos amados, vea bien, estos profetas del Nuevo Testamento no son personas que profetizan secretos o cosas futuras, no ese es el sentido. Los profetas aquí del versículo 11 son ministros de la palabra. Estos profetas son los mismos que se menciona allí, son aquellos que reciben la revelación del misterio. En el Antiguo Testamento los profetas miraban hacia adelante, hacia Cristo, el Cristo que había de venir, de acuerdo al apóstol Pedro. A los profetas que profetizaron antes de esta gracia destinada a vosotros, dice, escudriñaban qué tiempo y persona indicaba el Espíritu que actuaba en ellos. Esos profetas miraban hacia el futuro, hacia Cristo que habría de venir, pero los profetas del Nuevo Testamento miran hacia el Cristo que ya vino, que se encarnó, que murió, resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios, y revelan a la iglesia el significado de la persona y de la obra de Cristo. Son aquellos que junto con los apóstoles son depositarios de la visión celestial. Eso es un profeta del Nuevo Testamento. Y entre los apóstoles usted puede encontrar esos profetas. Juan, por ejemplo, es un profeta. Usted dirá, hermano, pero Juan anunció el futuro. Apocalipsis dijo muchas cosas. Pero hermano, fíjese con atención. ¿Cuál es el asunto de la profecía de Apocalipsis? Vea el versículo 1. ¿De qué trata el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Porque ese es el contenido de la profecía. Más adelante el ángel le dijo a Juan, el espíritu de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El asunto es ese. En la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumó, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es el asunto? La consumación del misterio de Dios. ¿Cuál es ese misterio consumado? Último capítulo, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Esa nueva Jerusalén es la consumación del misterio, el mismo misterio del que habla Pablo. Capítulo 3, versículo 21, la consumación del misterio en Efesios. Y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa misma visión está en Juan, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, teniendo la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos amados, esa es la profecía del Nuevo Testamento. Luego vienen los evangelistas. Yo creo que eso es más fácil de explicar. Evangelista es uno que anuncia el evangelio a los que nunca han oído. Aquel que lleva las buenas nuevas de Cristo y anuncia este mismo misterio, pero ahora a los que no conocen, a los que no saben, a los que nunca han oído. Y después dice, pastores sí. Fíjese, ellos también están ligados a la visión celestial, al misterio de Cristo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pastores y maestros son aquellos que toman la visión y la aplican a cada aspecto de la vida de los santos. En la familia, en las casas, en el trabajo, en la vida, en los relacionamientos. Es decir, es como que, imagínense la casa. Apóstoles y profetas es la obra gruesa, lo que nosotros en Chile llamamos la obra gruesa, las paredes, la cosa gruesa. Pero los maestros y pastores, todas las terminaciones de la casa. Pero la visión que rige a todos ellos, la palabra que rige, gobierna a todos ellos, es la misma palabra. Y ellos se complementan y necesitamos todos los ministerios de la palabra para tener todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Pero el propósito de ellos, recuerde, no es ellos hegemonizar la vida de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de ellos? Vea el versículo 13, el versículo 12 ahora. ¿Para qué fueron dados a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de ellos? No es ellos que colocarse en el centro de la iglesia y hegemonizar la vida de la iglesia, de manera que todos los demás se conviertan en espectadores pasivos de lo que ellos hacen.
La iglesia de Cristo no es el lugar donde unos pocos están activos y muchos están en una actitud pasiva, beneficiándose del ministerio de unos pocos. Ese no es el diseño de Dios. Esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo es la siguiente. Vea el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los miembros del cuerpo de Cristo. El propósito de ellos es entrenar. La palabra perfeccionar allí no es hacer perfectos. La expresión perfeccionar allí significa equipar, entrenar, capacitar. Es como cuando un equipo va a jugar un partido, un equipo de pelota va a jugar un partido. Necesita un entrenador. Los entrena, las técnicas, las maneras de jugar, las estrategias, todo lo que se necesita. Los capacita, los entrena. Pero quienes juegan el partido son los jugadores. ¿No es así? Hermano amado, así también es la iglesia. Estos hombres entrenan a la iglesia, la capacitan con el ministerio de la palabra. Lo que está ocurriendo hoy, en estos días, en el ministerio de la palabra es una capacitación, es un entrenamiento. El partido tiene que ser jugado después. ¿Cuándo? Cuando todos los santos comienzan a hacer la obra del ministerio. Se vea bien aquí, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Observe esa expresión maravillosa allí, la obra del ministerio. Normalmente en la historia, en la tradición cristiana, la obra del ministerio está asociada a los pastores, a los hermanos que están allí adelante. Pero vea lo que dice la Escritura. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? De acuerdo a la palabra, los santos, todos los santos. Esa obra del ministerio es la acción, es el servicio de todos los santos, capacitados, equipados, instruidos por el ministerio de la palabra. Pero ahora todos ellos se levantan para servir y todos juntos hacen la obra del ministerio. Con esa capacitación ellos predican el evangelio. Con esa capacitación ellos bendicen a otros, cuidan de otros, atienden a otros, se exhortan unos a otros, se alientan unos a otros, se apoyan unos a otros, oran los unos por los otros, oran por la ciudad. Los santos hacen la obra del ministerio. Es la iglesia que se levanta como un nuevo hombre para mostrar las riquezas de Cristo. Esa es la labor de la iglesia. Amén. ¿Usted entendió eso? ¿O usted piensa que la iglesia es un lugar donde tenemos que nosotros, algunos poquitos, brillar y hacer todo y los demás vienen a contemplar lo que hacemos? Hermano amado, infelizmente muchas iglesias son como cursos que nunca se gradúan. ¿Se imagina ir a una escuela y nunca graduarse? Ahí está usted estudiando. ¿En qué curso está, hermano? Yo estoy como en el 33, hermano. Y no se graduó. No, aquí nunca nos graduamos. Aquí siempre estamos recibiendo y recibiendo y aprendiendo y siendo preparados. ¿Y para qué? No sé. Usted está gordo. Tiene que salir a hacer ejercicio. Ahora vamos a poner un ejemplo. La iglesia en Jerusalén. La primera iglesia, un modelo de Dios para toda la iglesia de todas las edades. Vamos a ver el ejemplo de la primera iglesia en Jerusalén. No vamos a ir en Hechos, usted después lo puede buscar en Hechos de los Apóstoles. Hermanos, recuerde, al principio 3.000 más 5.000, 8.000. Usted le suma mujeres, niños y puede tener un grupo grande de hermanos. ¿Qué ocurrió durante los primeros 11 años? Esos hombres fueron preparados, fueron entrenados todos los días en el templo y por las casas. ¿Qué hacían? No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Esos hombres fueron capacitados por el ministerio de la palabra y aprendieron lo que significa vivir en Cristo y aprendieron qué significaba que Cristo viviera en ellos. Entendieron qué significaba ser el cuerpo de Cristo, aprendieron a vivir la vida del cuerpo de Cristo, aprendieron a predicar y a anunciar a Cristo a sus vecinos. Hicieron la obra de Dios, capacitados por los apóstoles. Y crecieron, y crecieron, y maduraron. 11 años. Pero cuando el Dios del cielo, soberanamente, cuando el Señor del cielo vio que estaban listos,
había terminado el curso de entrenamiento. Se había terminado la capacitación. ¿Qué hizo Dios? Envió una persecución. Y esa persecución irrumpió en la iglesia. Y fue una persecución devastadora. Y en una noche, todos los creyentes huyeron de Jerusalén. ¿Sabía usted eso, verdad? Todos arrancaron por los caminos y cada uno salió para donde salió. Cada uno salió para donde el Señor lo llevó. Unos salieron hacia el norte, otros hacia el sur, otros se fueron por allá, otros por acá. Todos huían. Pero algo glorioso había ocurrido. Esos santos habían sido entrenados, habían sido capacitados. Esos santos estaban preparados. Y allí donde llegaron, unos más cerca, otros más lejos, otros en otro pueblo, allí donde llegaron, volvieron a juntarse unos poquitos. Y allí nació la iglesia de Jesucristo. Y allí se multiplicó la iglesia de Jesucristo. Ahora eran ellos los que anunciaban a Cristo. Ahora eran ellos los que predicaban a Cristo. Ahora eran ellos los que enseñaban a otros. Ahora eran ellos los que ponían en otros lo que ya había sido puesto de Cristo en ellos. ¿No es glorioso eso? Así que quienes hicieron la obra fueron los santos. Porque la Escritura dice, y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Todos los demás salieron y ellos se quedaron. ¿Para qué? Para capacitar una nueva generación. Amén. La obra del primer siglo fue hecha por hombres y mujeres anónimos. Usted no sabe quiénes son. Dice, algunos de ellos llegaron a Antioquía y se atrevieron a hablarle a los griegos. Eso fue un paso osado, atrevido. Le hablaron a los griegos. Los judíos no se hablaban con los griegos. Muchos creyentes en la iglesia en Jerusalén pensaban que esto era solo para los judíos, que la iglesia solo era de judíos. Pero algunos fueron más allá. Santos anónimos. No sabemos quiénes son, pero le hablaron a los griegos. ¿Y qué dice la palabra? Y la mano del Señor estaba con ellos. Y muchos creyeron. Y así nació la iglesia en Antioquía. Y después Bernabé fue y vio la gracia del Señor. Y se regocijó, dice la Escritura, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y después fue a buscar a Saulo y ayudaron a fortalecer esa iglesia que había nacido, no por obra de ellos, sino por obra de esos santos anónimos, pero entrenados, capacitados por el ministerio de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de qué se trata esto? Tenemos que salir cuando estemos preparados y levantarnos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito del ministerio de la palabra? Es poner en pie a todos los santos para que todos sirvan y todos hagan juntos la obra del ministerio. ¿Y qué va a resultar de eso? Vea el versículo 2 otra vez. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué momento realmente se comienza a edificar? Se comienza a levantar la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, cuando todos los santos juntos hacen la obra del ministerio. Amén. Muchas veces nosotros creemos que la edificación ocurre cuando experimentamos el ministerio de la palabra. Decimos, hermano, fuimos a la reunión y yo salí tan edificado, hermano. ¿Y usted piensa que la edificación es eso? No. La edificación ocurre cuando los santos se levantan a hacer la obra del ministerio. Entonces viene la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces dice el propósito, versículo 13. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la madurez. Hasta que Cristo sea formado en todos nosotros. Hasta que todos juntos lleguemos a ser el varón perfecto, ese hombre corporativo que tiene y refleja la plenitud de Cristo. Amén. Y hacia allá vamos. A la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Eso nos habla de madurez, del carácter de Cristo formado en nosotros. Hermanos amados, el último elemento, luego. Recuerde, este tercer elemento es la diversidad. Todos los santos sirviendo, todos los santos ejerciendo la obra del ministerio, cada uno según la medida que ha recibido de Cristo, sirviendo a otros, dando a otros, ayudando a otros, ministrando a otros, unos a otros. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero ahora, toda esa diversidad tiene que ser coordinada, concertada para trabajar juntos. Porque estos ministerios funcionan, estos dones funcionan en la medida en que se concertan todos juntos, en un solo propósito, bajo el gobierno de la cabeza. Entonces vea el versículo 15 y el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor. Esa verdad allí es Cristo, revelado, comunicado por el ministerio de la palabra. Todos los santos siguiendo la verdad en amor. Ese elemento es esencial. El amor, hermanos amados, es el elemento, es el vínculo que une piedra con piedra en la casa de Dios. ¿Cómo podemos ser edificados juntos? ¿Cómo podemos ser edificados juntos en Cristo? Amándonos unos a otros. Entonces aquí viene el siguiente elemento. Todos esos diversos dones, los diversos miembros del cuerpo, se coordinan para crecer juntos. Y lo que los vincula es el amor. Esto es práctico. Déjeme explicarle esto porque esto es muy importante. Esto es práctico. Un grupo de hermanos reunidos no necesariamente es la iglesia del Señor Jesucristo. Claro, cada uno de ellos pertenece a esa iglesia que es el cuerpo de Cristo espiritualmente, pero en sentido práctico, de acuerdo a lo que Pablo habla aquí, ese cuerpo expresado sobre la tierra. No necesariamente si estamos juntos somos ese cuerpo, somos esa iglesia. ¿Por qué? Hace mucho tiempo atrás un siervo de Dios llamado Austin Sparks explicó lo siguiente. Él dijo, hay una gran diferencia entre un ramo de rosas y un rosal. Muchos de nosotros, muchas así llamadas iglesias, dijo él, son simplemente ramos de rosas. Déjeme explicar esto. Un ramo de rosas es un conjunto de rosas, todas juntitas, que han sido cortadas del rosal, cuyos tallos han sido cortados del rosal, ¿no es cierto? Y han sido atadas para estar juntas. Cada una de ellas tiene la vida de la rosa. Todas ellas son verdaderas rosas. Pero si usted mira con atención, ellas están unidas por una cuestión externa. Entre ellas no están verdaderamente unidas. Si usted mira por debajo, usted va a ver que están todas cortadas. No hay vínculo real entre ellas. Muchas así llamadas iglesias son ramos de rosas. Hermanos que son todos salvos por Cristo, todos han sido salvados por el Señor Jesús y tienen la vida de Jesucristo, pero no tienen una vida de cuerpo, orgánica entre ellos. No son un organismo en la práctica. Un rosal. ¿Qué es un rosal? Usted ve todas las rosas también allí, pero hay una diferencia. Todas ellas están unidas en un mismo tronco, en un mismo rosal. Ese es el cuerpo de Cristo. Hermanos amados, ¿de qué habla aquí? Eso viene el último elemento de la edificación del cuerpo de Cristo. Mutualidad. Esa palabra mutualidad es la palabra que aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, como nos recordó nuestro hermano Romeo, en la expresión unos a otros. Unos a otros. Eso es mutualidad. Veámoslo ahora, observe, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Es decir, es como si Pablo estuviese pensando en lo siguiente: todo lo que está en la cabeza tiene que ser transbordado hacia el cuerpo. Todo lo que está en la cabeza tiene que fluir y ser depositado en el cuerpo. Todo lo que está en la cabeza tiene que ser encarnado ahora en su cuerpo. Esto es como que si el cuerpo, una figura, ¿no?, creciera desde la cabeza hacia abajo.
porque el cuerpo recibe su vida, su alimento de la cabeza. Pero ¿cómo? ¿Cómo hace eso el cuerpo? Observe ahora el versículo 16. De quien todo el cuerpo, otra vez, todos los santos, levantados, entrenados, capacitados por el ministerio de la palabra, todos se levantan ahora para juntos hacer la obra del ministerio, y todo ese cuerpo ahora dice, concertado, bien concertado. Y eso es algo nuevo que añade aquí. Esto es el elemento de la mutualidad. ¿Qué significa bien concertado? Léalo ahora. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí está. Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, hermano amado, déjeme explicar esto. ¿Sabe usted cómo efectivamente se produce el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo efectivamente Cristo va a ser formado en su iglesia y en su cuerpo? A través de este trabajo concertado del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que esos diferentes miembros, cada uno con una medida de Cristo diferente, por obra del Espíritu Santo, por la operación del Espíritu Santo, comienzan a ligarse entre sí. Todos los diferentes miembros del cuerpo empiezan a ligarse entre sí, se empiezan a crear coyunturas entre nosotros. Esa es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es una coyuntura? Es una relación, es un vínculo de amor, de dependencia, de comunión. Usted empieza a ser ligado con otros hermanos. Hermanos, esto es una cosa sobrenatural. No es una cuestión humana. Usted no lo puede organizar, usted no lo puede fabricar, pero en la medida en que estamos bajo el gobierno de la cabeza, en que estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, en que estamos siendo conducidos por la palabra de Dios y estamos juntos en comunión y en amor, empieza a producirse este misterioso resultado. Empezamos a ligarnos los unos con los otros. Es algo espiritual. Usted empieza a sentir un vínculo, una ligación profunda interior con su hermano. Usted empieza a sentir necesidad de él. Usted ya no puede vivir sin su hermano. Usted siente que sin su hermano a usted le falta algo. Ese es el misterio del cuerpo de Cristo. Déjeme explicarlo de otra manera. Usted tiene el cuerpo humano como el cuerpo humano es la metáfora del cuerpo de Cristo. En el cuerpo humano todos los miembros están tan íntimamente ligados, tienen una conciencia interior de ser un cuerpo, un solo cuerpo, que cuando un miembro necesita ayuda, todos los miembros van en ayuda de ese miembro. Por ejemplo, si usted pone su dedito en el fuego y el dedo se quema, ¿qué hace el resto del cuerpo? Todo el cuerpo se mueve para ayudar a ese dedo, porque están íntimamente, interiormente todos los miembros ligados. Hermano amado, las relaciones que hay entre nosotros son santas y son esenciales para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál fue uno de los trabajos más importantes que el Señor hizo? No solo ministrando y enseñándoles la palabra a sus discípulos. ¿Sabe qué fue? Creó entre ellos vínculos, relaciones inquebrantables de amor. Y esos vínculos no fueron quebrados jamás. Fueron estirados, fueron probados, hasta casi se rompieron, pero no se rompieron. Y esos vínculos, porque a través de esos vínculos fluye la vida, fluye la gracia, fluye Cristo para edificar a su cuerpo. Amén. Coyunturas. El cuerpo de Cristo no es una organización, es un organismo. No es algo que usted puede organizar. No son vínculos que usted crea. No es un ramo de rosas unido por lazos externos, proyectos, iniciativas, actividades. Todo eso puede estar, pero eso no es lo que mantiene el cuerpo, ni sostiene unido al cuerpo. Son esos vínculos íntimos de amor. Hermano amado, eso es tan importante. A veces nosotros despreciamos con tanta facilidad nuestros vínculos, como si fueran cosas nuestras. Usted no puede hacer eso, porque cuando usted daña su relación, su vínculo con su hermano, usted está dañando el cuerpo de Cristo.
Tenemos que aprender a atesorar esos vínculos, esas relaciones, esos vínculos de amor de los unos con los otros, donde aprendemos a depender los unos de los otros, a necesitarnos los unos a los otros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando eso surge en la comunión de los santos, entonces ahí sí usted tiene el cuerpo de Cristo en la práctica y en la experiencia. Amén. Y entonces no necesitamos de nada exterior para mantenernos unidos, porque lo que nos mantiene unidos es la vida de Cristo entre nosotros. Empezamos a estar, como decía el hermano con el ejemplo del puré de papa, no uno junto al otro, sino uno dentro del otro y otro dentro de mí. Estamos tan unidos que estamos entrelazados entre nosotros. Y allí ocurre, dice, que entonces cada miembro encuentra su función, su ministerio y su servicio. A veces los hermanos preguntan, muchos hermanos tienen esta pregunta: hermano, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cómo puedo saber cuál es mi ministerio? Y usted quiere una definición, porque usted tiene una mentalidad organizacional. Pero el cuerpo de Cristo no es una organización, ni es una empresa donde usted le dice, mire, su cargo es esto, usted va a hacer esto. Y se lo define bien y usted ya sabe. No, no funciona así. Usted tiene que entrar en esa vida de cuerpo. Y a medida que usted está viviendo la vida del cuerpo, usted descubre su función en el cuerpo de Cristo. Viva primero la vida del cuerpo. Y a medida que usted vive en comunión, en relación, en amor, en dependencia con los hermanos, solito va a aparecer qué lugar, qué función tiene usted en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a resumir. Primer elemento, amor. Segundo elemento, unidad. Tercer elemento, diversidad. Cuarto elemento, mutualidad. Y así tenemos la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la pueda registrar profundamente en nuestro corazón. Hay muchas cosas que no entendemos todavía y en otras muchas necesitamos más luz aún para entender. Pero que tu Espíritu Santo pueda guardar esta palabra y la pueda traer otra vez a nuestra memoria y trabaje con ella en nuestros corazones para que podamos caminar de manera digna, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Podamos caminar en amor, en unidad del Espíritu, en esa diversidad de ministerios que se sirven unos a otros y que podamos caminar en esas profundas relaciones de dependencia, en mutua dependencia y amor de los unos para los otros, para que tu Hijo Jesucristo crezca y sea formado en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.